Hola, buenas tardes a todos. Me da gusto ver que ya vamos llegando y esta, bueno, pues es la tercer sesión de siete capacitaciones que vamos a tener en este encuentro universitario Joven en Noreste. Y bueno, pues muy agradecida por los jóvenes, por los profesores que se van integrando, porque sabemos que hoy es el día de salir de vacaciones y todo mundo ya tenemos prácticamente listo todo lo que vamos a hacer. Ya sabemos que si queremos ir a la alberca, que queremos ir a visitar un lugar que nos gusta, simplemente a descansar, ver la tele, pero les agradezco infinito que se estén dando el tiempo esta tarde de viernes para ver un tema desde mi punto de vista súper crucial e importante, como es la prevención del lavado de dinero. Este tema es hoy por hoy uno de los tops de la contaduría por la importancia que tiene y porque pues no está dentro de lo normal de las clases que tenemos justo ahora en la escuela. Y sin embargo, como nos va a comentar nuestro expositor ahora, tiene implicaciones muy serias para los contribuyentes. Entonces vamos a empezar a tener siempre este tema en el radar y bueno, pues aprender de los mejores siempre es lo más importante. Entonces quiero presentarles a un contador del que yo estoy mega hiper orgullosa. Es súper jovencito, muy jovencito, y aparte, tuve el gusto de conocerlo cuando era parte del comité, universitario del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna. Entonces, andaba movidísimo, justo como debe ser, cada estudiante de contaduría ya muy comprometido con la carrera, con el aprendizaje. Y bueno, en aquel entonces le dije, era pandemia: "Roberto, vamos a hacer eventos muy padres". Nos frenamos poquito porque ahí estaba el COVID, pero bueno, véanlo ahora, ya, es un grande de la contaduría, aunque tenga bien poquitos años. Entonces, bueno, voy a dejar con ustedes al licenciado en Contaduría Pública José Roberto Domínguez López, que bueno, está especializándose, aparte de todo, en esta área, de las más novedosas de la auditoría. Ya tiene sus añitos, pero todavía, digamos que comparada con la auditoría, con los impuestos, pues es de las áreas jóvenes como el expositor. Entonces, Roberto, bienvenido a este encuentro universitario. Vamos con todo. Vamos a poner a los expositores jóvenes al frente y también temas tan importantes como este que nos vas a presentar. Te dejo los micrófonos y te dejo aquí para que nos cuentes todo lo que tenemos que aprender esta tarde. Bienvenido, un abrazo súper fuerte y vamos a seguir haciendo cosas juntos, por favor. Muy bien, muchas gracias, contadora. Un gusto para mí estar aquí, que me hayan invitado y formar parte de este programa de capacitación del Encuentro Universitario de la Zona Noreste. Espero el tema sea del agrado de todos. Si tuvieran alguna duda o comentario, pueden irla comentando desde el chat. Créanme que inmediatamente en cuanto se pueda visualizar, estaremos dándole atención o en su caso habilitar el micrófono y poder preguntarlo de primera mano. El tema que vamos a ver, los temas que vamos a estar viendo, tienen que ver un poco con la prevención del lavado de dinero. Mucho ojo, está la palabra prevención. A muchos de nosotros se nos llega a olvidar que este tema se trata sobre prevenir, no sobre el resto de la oración. Para ello, estaremos visualizando un poquito desde cuándo nace, por qué nace este término, a quién se le acuña, en su caso, el término de lavado de dinero, que es una gran historia. Y luego, ¿qué país fue uno de los primeros en formar parte de esto? ¿Cómo llega a México el término? ¿Qué acciones empieza a tomar el gobierno mexicano allá en sus años 70, 80? Y el cómo en la actualidad, apenas en la actualidad, vuelve a ser un tema muy sonado, un tema al que la autoridad le está poniendo bastante atención, está abriendo un gran campo para poderlo estar revisando, pero que también a nosotros, desde el servicio profesional contable,
nos está abriendo un gran nicho de mercado, una muy, muy grande área de oportunidad en la que si a alguien le interesa, también existe negocio desde esta parte, en donde también se puede dar un servicio recurrente, en donde también se puede hacer servicios de prevención. Y la idea de este curso es eso, crear esos manuales de prevención y no de reacción, ser un poco más preventivos, menos reactivos. Vamos a un poquito de antecedentes nada más. Primeros conocimientos sobre el término de lavado de dinero y cuál fue su impacto en la economía internacional. Debemos de entender que la expresión de lavado de dinero empezó a utilizarse allá a principios del siglo XX. Este se utilizaba para denominar operaciones que de alguna manera intentan dar un carácter legal a fondos o productos de operaciones ilícitas para facilitar el ingreso al flujo monetario en una economía. Frente a esta realidad, las entidades de vigilancia, que en este caso fueron los bancos, el principal filtro, control e inspección, se vieron obligadas a definir medidas y a establecer prioridades para obstaculizar la limpieza de dichos ingresos de la delincuencia a través del sector financiero y del sector real de la economía. Entonces, ¿cuándo fueron los primeros antecedentes que se tienen? Principios del siglo XX. Ojo, no estamos tan lejos de lo mismo. ¿A quién se le acuña la expresión o quién es el culpable de la expresión lavado de dinero? A el mafioso Al Capone, ya que Al Capone invertía este dinero, pues podríamos llamarlo sucio o negro, en múltiples negocios como lavanderías, que en Estados Unidos este negocio es de demasiado flujo. No necesariamente necesitas a personal que esté las 24/7 operando el negocio. Todas las máquinas o las operaciones se llevaban a cabo a través de monedas o dinero de baja denominación y utilizaba este dinero de baja denominación o en su caso de flujo de efectivo constante para meter dinero de operaciones ilícitas que en su momento no eran permitidas, haciéndolo creer que eran partes de la operación de estas lavanderías. El lavado de dinero en sí no fue reconocido como un delito federal en los Estados Unidos de Norteamérica hasta 1986. Imagínense todo lo que sucedió antes de 1986, cuando ni siquiera el gobierno y los bancos tenían medidas o tenían identificado que podía existir o existía este lavado de dinero. Y se estima que cada año el lavado de dinero puede llegar a alcanzar cifras de miles de millones de pesos. Entonces, ¿quién fue el culpable de la expresión lavado de dinero? Un mafioso, en este caso Al Capone. ¿Por qué se le conoce como lavado de dinero? Bueno, vaya la redundancia, porque utilizaba negocios como lavanderías, para en su caso, este término que es un poco eh, fuera de la realidad, pero así se le conoce, lavar dinero, como si estuvieran lavando una prenda. ¿Pero qué hizo Al Capone realmente? Bueno, miren, Al Capone supo, entre comillas, aprovechar grandes oportunidades que se le llegaron a presentar con la ley seca en los años 20. La ley seca prohibía lo que era la compra y venta de alcohol o licor de cierto tipo en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que hacía Capone? Pues traía esta mercancía ilícita en esos años a través del contrabando, la introducía al país de forma ilegal, la vendía y las ganancias que tenía con estas ventas y con estas operaciones la ingresaba a la lavandería como si fuera dinero del propio negocio. Después, pese a la dudosa procedencia de toda su riqueza, debido a la legislación del momento, la única forma que se encontró para poder llevar a prisión a Capone no fue por lavado de dinero, porque no existía la reglamentación necesaria para poder llevarlo a prisión a través de esta práctica. Lo que sucedió fue que se lo llevaron a prisión por evasión de impuestos. Al Capone, un mafioso de los grandes mafiosos que tenían allá en los años 20, fue llevado a prisión por evasión de impuestos. Imagínense, con toda esta cantidad de dinero, Al Capone fue llevado a prisión por evadir impuestos, no por lavar dinero. Primeras acciones implementadas para la prevención del lavado de dinero. El primer antecedente que se tiene es la ley del secreto bancario en 1970, esta ley en Estados Unidos, que impuso a las instituciones financieras
obligaciones de mantener una constancia determinada y operación de reportarlas a las autoridades. Prácticamente dejó de existir el secreto bancario y dijo, todas las operaciones que parezcan, en su caso, no irreales, pero sí sospechosas, me las vas a reportar a mí, gobierno, y yo en su caso, gobierno, veré la forma de revisar si estas operaciones tienen una procedencia lícita o en su caso, ilegal, ilícita. ¿Cuándo se creó? 1970, pero no fue hasta 1986 en que el término lavado de dinero se identificó como un crimen federal. ¿A raíz de qué? A raíz de un fenómeno del narcotráfico que estaba en su máximo apogeo en esos años, en esas ciudades. A partir de este año, solo era necesario demostrar que el investigado estaba ocultando dinero para poder confiscar toda su riqueza, siendo de esta forma mucho más fácil perseguir a las grandes organizaciones criminales. Le aplicaban algo que se llama o se le conoce como la ley RICO, esto en Estados Unidos, en donde si una persona es sospechosa de lavado de dinero o de alguna operación criminal, congelan y confiscan todos sus recursos hasta que se demuestre lo contrario. Y esto, pues obviamente, cortaba gran parte del flujo de las operaciones de estos tipos de personas para poder llegar a el meollo del asunto. Seguido de ello, pues no, el lavado de dinero no solamente estaba en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que existía todo un mundo y el resto de países que estaban también sujetos al mismo. Es ahí cuando entran acuerdos internacionales para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Algunos de los principales instrumentos internacionales que rigen la materia en prevención del lavado de dinero son los siguientes. Se realizó una declaración de principios del Comité de Reglas y prácticas de control de operaciones bancarias. Todo esto fue el 12 de diciembre de 1988 y se le conoce como la Declaración de Basilea. En 1988 también se firmó la Convención de Viena y en el 2000 la Convención de Palermo. ¿Qué eran estos? Eran tratados internacionales en donde se juntaban dos o más países para que las operaciones que tenían en sí, si entraba dinero al país o si salía dinero del país, dieran aviso al resto de los países para ver a qué cuenta podía llegar a proceder, podía llegar a caer, o en su caso, de dónde venía, para así evitar lo que era el blanqueo de fondos o lavado de dinero. Esto es solamente historia, ya que estamos viendo un poquito acerca de dónde nace, cómo nace, qué fueron las primeras acciones que tomaron en cuenta. Pero, ¿qué pasaba en México? Digo, pues si me estás diciendo que allá en 1986 y en los 2000 se crearon varios acuerdos internacionales, me estás comentando también que en 1986 fue tipificado como un delito federal en los Estados Unidos de Norteamérica, pero ¿qué pasaba aquí en México? ¿Qué sucedía en nuestro país? ¿Cuáles eran las acciones que se estaban tomando a cabo? Bueno, alerta, mucho texto a continuación, veremos las partes más importantes. En México, durante 1990, se da la creación de un artículo en el Código Fiscal de la Federación, que fue el 115 bis, en el cual sancionaba con una pena de 3 a 9 años de prisión a quien, a sabiendas de que una suma de dinero o bienes que representaban o que provenían de alguna actividad ilícita, que realizaba alguna operación financiera ilícita, ya sea de compra, de venta, de transferencia, etcétera, desde algún lugar del país, de México hacia el extranjero o del extranjero a México, pues iba a ser acreedor a esta pena. ¿Cuál pena? Una pena corporal de 3 años a 9 años de prisión. Pero el periodo de vida de este 115 bis del Código Fiscal de la Federación fue muy corto. Mientras en Estados Unidos ya era considerado un delito federal, aquí en México solamente era considerado todavía en el Código Fiscal de la Federación como un tema fiscal, como un tema meramente administrativo. Después, seguido de ello, en 1996 se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues una reforma de estos artículos que les menciono y dicen, ¿saben qué? Pues del 90 al 96 se creó el 115 bis, vamos a sustituirlo y sustituyen el 115 bis. ¿Qué crean?
crean el artículo 400 bis del Código Fiscal, del Código Penal Federal. Y este artículo 400 bis del Código Penal Federal deja de ser un delito eminentemente fiscal, que era lo que les mencionaba, y se convierte ahora sí en una pena federal. Y el artículo 400 bis señala lo siguiente: se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa al que por sí, o sea, por él mismo, o por interpósita persona o a nombre de otra persona, realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro de todo el territorio nacional, de este hacia el extranjero o del extranjero hacia este, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento, que esa es una gran parte que hay que tenerle mucha atención, con conocimiento de que todo esto procede o representa el producto de una actividad ilícita, con algunos de los siguientes propósitos: el ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, la localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. Y aquí entramos en un montón de posibles situaciones que pudieran suceder. Desde el que sí conocía lo que estaba haciendo, desde el que no conocía lo que estaba haciendo, y desde el que conocía atraparon y no quiere decir qué sucedió. Sin embargo, pues a partir de 1996 se crea este artículo 400 bis, en donde le dan mucho enfoque a operaciones de narcotráfico, pero no a operaciones de lavado de dinero. Que claro, el lavado de dinero es una herramienta que utilizan estas personas o estas instituciones, una práctica para poder financiar sus operaciones. Pero en 1996 estaban enfocados 100% en cuestiones de tratar de cortarle lo que era el financiamiento a este tipo de organizaciones de narcotráfico. Pero, ¿qué es el lavado de dinero? ¿Cómo funciona el lavado de dinero? ¿Por qué lo utilizan este tipo de organizaciones? ¿Y cuál es el propósito de pretender ocultarlo? Bueno, hay que saber que dentro de un país, de una casa, un territorio, un estado o un municipio, existen reglas, existen obligaciones, existen derechos, existen actos o actividades que se pueden realizar y actos o actividades que no se pueden realizar. Por ejemplo, yéndonos a otra materia, en cuestión laboral, la Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajos deberán de tener un reglamento interior, pero también menciona que hay actividades o prácticas que no podrá desarrollar un trabajador porque pone en riesgo su propia seguridad. ¿Cómo cuál? O sea, a lo mejor llegar a trabajar bajo efectos de productos o consumibles que afecten lo que va a desarrollar, o sea, pues que llegue borracho, que llegue drogado, ese tipo de cosas. Sabemos que eso no se puede hacer. Bueno, en cuestión comercial, para efectos de comercio, también hay actos o actividades que no se pueden desarrollar, que no son legalmente propios para poder desarrollarse. ¿Como cuál? Imagínate que una persona te dice, no, pues yo me voy a dedicar a secuestrar gente. No, 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 pues que esa es una actividad que en México está prohibida. Sin embargo, hay quienes se dedican a eso y obtienen dinero a través de ello. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo, cómo esa práctica o cómo el desarrollo de esa práctica genera un recurso, llaméndole dinero o bienes, y cómo este dinero lo intentan introducir a lo que es nuestro sistema nacional bancario para posteriormente sacarlo o utilizarlo como si hubiera sido siempre un dinero limpio. Primero vamos a la definición de qué es el lavado de dinero. Debemos de entender que el lavado de dinero es el proceso en el que fondos o activos generados por actividades ilícitas
son puestos en relación con operaciones legales para poder circular dentro del sistema económico formal legal, para que no puedan ser rastreados sus orígenes, o por lo menos ese es el propósito. En México, tiene tres formas principales: los recursos que provienen de actividades relacionadas con la corrupción, aquellos que son generados por el crimen organizado y los que no se fiscalizan debido a la evasión de impuestos. Esos son los más comunes en México. Todo aquel dinero que sacan a través de la corrupción, es increíble las cantidades de dinero que sacan a través de y luego se lo quieren gastar como si fueran ese dinero siempre haya estado en sus cuentas. Seguido de aquellos que crea el crimen organizado, que son generados en el crimen organizado, pero también aquel dinero que no se fiscaliza, todo aquel dinero que la empresa o los negocios no reportan como ingresos para el pago de sus impuestos. Estos tres son considerados como lavado de dinero en nuestro país. Y a forma gráfica en imágenes les dejo tres en forma de ecuación en donde me dice, mira, primero tenemos dinero sucio, dinero que proviene de una actividad ilícita. Después, una lavadora, que es introducir el dinero a un negocio. Por ejemplo, el de las lavanderías, en donde dices, no, pues si tuve operaciones, aquí están todos mis ingresos, y los reportas y pagas impuestos incluso por ellos, para después poderlo sacar del banco, poder utilizarlo para comprar otros productos, casas, carros, bienes, pagar tarjetas de crédito, pagar nóminas. Digo, toda esta operación es dinero que no se dio propiamente por la actividad de un negocio, sino que es dinero que viene de una actividad ilícita y pusiste en un negocio que trabaja formalmente. Pero ¿cómo funciona? Bueno, el lavado de dinero tiene tres etapas. La primera etapa se le conoce como colocación. Los recursos obtenidos de manera ilícita usualmente se colocan dentro del sistema financiero a nombre de alguien que los haga parecer legítimos. Este es en el momento en el que hay mayor susceptibilidad para su identificación y mayor vulnerabilidad para las empresas financieras. Mucho de ello se maneja en efectivo. Así que en los bancos existen ciertos parámetros y alertas que debemos de estar tomando en cuenta o que debe de tomar en cuenta el banco para poder decirle a la organización que se encarga de revisar estos temas, que es la UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para decirle, oye, fíjate que Roberto Domínguez está recibiendo depósitos en efectivo por cantidades no razonables. Y es todo lo que hace el banco. El banco ya no hace más. Solamente le da el aviso a estas autoridades. Ustedes saben cuál es el parámetro actual que los bancos están tomando en cuenta para darle aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de una cuenta bancaria que está recibiendo más de, lo que necesito saber es qué cantidad de dinero, más de qué cantidad de dinero para darle aviso. Los leo en el chat, por favor, si alguien me pudiera estar apoyando, digo, para no hacer esto lo que es un monólogo solamente y pudiéramos estar teniendo participación de todos ustedes. ¿Cuál es el importe que el banco va a estar reportando al SAT en depósitos en efectivo en mi cuenta bancaria? Ok, voy viendo varios mensajes en el chat. Todo lo que exceda 15,000 pesos, 15,000 pesos, 15,000 pesos y un centavo. Ok, ya me ponen 15,000 pesos, pero son 15,000 pesos cada cuándo. Mensual, exactamente, mensual. El banco, si bien es cierto, este no va a fiscalizar porque no se trata de fiscalizar, no es su propósito. Y en el control de cuántos depósitos en efectivo, no traspasos entre cuentas, no transferencias bancarias, solamente estamos hablando de depósitos en efectivo. De que si tú recibes más de 15,000 pesos en un mes de depósitos en efectivo, el banco está obligado a darle un aviso al SAT. Bueno, en este caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará sus decisiones pertinentes. Solamente da un aviso. Años anteriores, de 2022 hacia atrás, el aviso se hacía de forma anual. O sea, el banco hasta el año siguiente le reportaba al SAT todos los contribuyentes que habían recibido más de 15,000 pesos mensuales de depósitos en efectivo. Actualmente ya no es así. Actualmente lo tienen que estar haciendo de forma mensual. Entonces, cuando te llegan a preguntar de, oye, ¿y se va a dar cuenta Hacienda o algo de que me depositan más de 15,000 pesos? Pues puede ser que sí. Oye, y entonces si deposito menos de 15,000 pesos al mes, ¿estaría debajo del radar? No necesariamente. Ojo, vuelvo a una de las láminas anteriores. ¿Qué se considera lavado de dinero en México? Y vamos a los últimos dos párrafos. Todo lo que se vea, los que no fiscalizan debido a la evasión de impuestos. Si tú tienes dinero y aún así sean depósitos en efectivo menores a 15,000 pesos mensuales y no estás reportando ese dinero para el pago de impuestos, tú estás cometiendo lavado de dinero. Aunque pareciera el acto menos hostil, menos gravoso, porque tenemos esta idea, o hemos llegado a tener esta idea, de que el lavado de dinero es única y exclusivamente todo lo que proviene de narcotráfico. Y no. En México proviene de tres fuentes principales: la corrupción, el narcotráfico y la evasión de impuestos. Y en este último caso que estamos hablando es una evasión de impuestos. Ya tienen el dato, ya tienen algunos antecedentes, digo, para que lo vayan teniendo en consideración. Estamos avanzando tan rápido en una época tecnológica y 100% digital, o cuando estemos casi en 100% digital, que va a ser muy sencillo identificar a esos contribuyentes que están haciendo una evasión de impuestos mediante cuentas bancarias. Si la fiscalización empieza a ir por ahí, mucho ojo y mucho cuidado con aquellos contribuyentes que no están pagando un impuesto, con aquellos contribuyentes que ni siquiera tienen una actividad económica registrada ante la autoridad y están recibiendo dinero. Oye, ¿puede suceder esto? Claro. ¿Puede provenir de fuentes reales? Claro que sí. Pero para ello ya tendrás que darle una explicación a las autoridades. Estamos hablando solamente de cómo sucede. Entonces, el primer paso de cómo funciona el lavado de dinero es una colocación. Proviene de una actividad ilícita, este genera un recurso, ese recurso se ingresa a un negocio formal o a una actividad formal, una lavandería, un hotel, un lote de autos, joyerías, ventas de pintura, todo ello. Posteriormente se vende a un cliente o tiene operaciones con clientes o con público en general. Estas personas, incluso los que se dedican a ello, pagan impuestos por esa cantidad de ingresos que están recibiendo para que no tengan problemas con la autoridad y después podérselo gastar. El primer paso es colocarlo. El primer paso es cómo lo ingreso al sistema nacional bancario, cómo lo pongo en mi cuenta, cómo lo pongo en la cuenta de alguien más, para después entrar a algo que yo le llamo ¿dónde quedó la bolita? El proceso de estratificación. El proceso de estratificación se lleva a cabo cuando múltiples transacciones de una forma estratégica esconde el origen de los recursos. Si bien es cierto, el dinero parte o nace de una actividad ilícita, pero posteriormente lo ingresa una empresa. Esa empresa le compra a otra empresa. Esa otra empresa le compra a otra empresa. Y así se hace una red y una cadena y al final, la empresa final, en donde quedó el dinero, se lo gasta. Y cuando llega la autoridad y le dice a esa empresa final, oye, ¿de dónde proviene el dinero? Ah, es que le vendí a este cliente. Ah, ok. Y se lo vendió de forma legal. Y luego van con el otro cliente. Oye, ¿y tú de dónde obtuviste el dinero? Ah, es que a mí me lo pagó este otro cliente. Y tienen que hacer una red de seguimiento para saber el origen de los recursos, pero es tanta la estratificación, es tanto los movimientos que llegan a realizar que al final pierden el origen de los recursos y no saben en dónde quedó el origen de ese dinero. Y todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y para demostrar que existe el lavado de dinero, hay que demostrarlo.
Es por ello que este periodo de estratificación es uno de los procesos más complicados que tiene la autoridad para poder identificar de dónde está el origen de estos recursos. En el paso de la colocación, que fue el primero, es en donde nos menciona que el banco o el sistema financiero es quien tiene una mayor susceptibilidad para poder identificar quién es el origen de esos recursos de procedencia ilícita. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue crear una unidad de inteligencia financiera que trabaje en conjunto, gobierno, bancos, para poder tener toda esta base de datos, para poder tener todos estos procesos de identificación de sus clientes. Si ustedes van ahorita al banco y quieren abrir una cuenta, aún así sea digital, nos piden credencial para votar, licencia de manejo si es que tienes, o una identificación oficial, un comprobante de domicilio, el alta en el RFC, tu CURP, tu nombre completo, escolaridad, si tienes negocio, las declaraciones de este negocio, cuáles son tus ingresos mensuales, que los puedas estar comprobando. ¿Todo ello para qué sirve? ¿Para qué creen que sirva todos estos datos que nos está pidiendo el Sistema Nacional Bancario a la hora de abrir una cuenta? ¿Creen que es por base de datos o para poder filtrarnos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Me gustaría saberla en el chat, si por favor me lo pudieran poner. Tenemos dos opciones. ¿Para qué creen que es? ¿Para guardar nuestros datos o para poder tener un filtro de datos y entregárselos a la autoridad? O ambos. Digo, también pudiera ser que tuviéramos ambos, ¿no? Y ahora, ¿quién de ustedes, de los que estamos conectados, quién tiene al menos una cuenta bancaria abierta a su nombre? Todos tenemos una cuenta bancaria abierta a nuestro nombre. ¿Qué información tenemos relacionada a esta cuenta bancaria? Mínimo, mínimo, porque en algunas no tienen RFC, pero mínimo, la CURP está asociada a esa cuenta bancaria. ¿Y qué es la CURP? Es una clave única del registro de población, un dato único por persona y por mexicano. Oye, y se van a dar cuenta que soy yo. Pues tienen tu CURP. ¿Cómo es posible que no se den cuenta que no eres tú? Esa es la pregunta del millón. Oye, pero es que me pidieron el INE. ¿Y qué datos vienen en el INE? Nombre completo, dirección o al menos código postal, la CURP, la clave de lector que ellos le llaman, y muchas de ellas cuentan ya con un código QR, que es una base de datos que tiene el INE. Entonces, la autoridad empezó a ver que éramos demasiados contribuyentes y demasiados mexicanos para poder estarnos revisando o fiscalizando presencialmente a todos. Y que empezaron a decir, oye, es que fíjate que el efectivo, y por aquí algunos maestros o algunos de ustedes me van a terminar de entender, el efectivo pues no lo podemos rastrear mucho. ¿Qué hacemos? Pues vamos a meterlo todo a internet. Captemos todos los recursos a través de una institución bancaria, la cual guarde estos recursos y a su vez tenga una base de datos y un filtro de todos los contribuyentes y me la pase a mi gobierno. Claro, en aquellos años el banco era propiedad del gobierno. Actualmente el banco o la mayoría de los bancos son iniciativas privadas. ¿Y qué dijo el gobierno? No, pues sabes que para no estar como que recabando los datos de todos, a ver, tú banco, tú ya tienes los datos de todos tus contribuyentes que tienes, ¿verdad? Sí, pásamelos. ¿Y qué hizo el banco? Pues ten. ¿Por qué? Porque ya no existía un secreto bancario. Porque no existen esas cuentas que les llaman, son cuentas personales, ¿no? El término cuentas personales no existe, es un término que se utiliza para control interno. Las cuentas de una empresa son todas las cuentas de una empresa. Las cuentas de una persona son todas las cuentas de esa persona.
Hasta nosotros mismos jugamos con estratificación sin meternos en lavado de dinero, hablando de nuestro dinero, ¿verdad? Porque hay dinero que tenemos en una cuenta para los gastos que tenemos de la empresa. Hay dineros que tienen en otras cuentas para gastos que tienen personales. Y hay dinero que tienen en efectivo para otros gastos que tienen personales. Y al final, ¿qué hicieron? Pues, ¿dónde quedó la bolita? ¿Cuál fue el origen de los recursos de todo el dinero que gastas? Hay una, eh, digo, bueno, no me quiero meter en muchos temas fiscales ni de renta, pero hay un apartado en personas físicas, un artículo tal cual que menciona la discrepancia fiscal, ¿no? ¿Y qué es la discrepancia fiscal? No es más que cómo estás gastando más de lo que tienes, por así llamarlo. Que es lo que muchos de ustedes y nosotros tenemos, ¿verdad? Oye, ¿cómo es posible que esta semana haya gastado 3,000 pesos y me pagaron 1,500? ¿A alguno de ustedes les ha pasado esa situación? Por favor, necesitaría conocerla en el chat si a alguno de ustedes les ha pasado esa situación, en donde no saben cómo gastaron más si no generan esa cantidad de dinero en esa semana. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por un fin de cosas, ¿eh? Porque a lo mejor hubo alguien que me prestó dinero, porque a lo mejor hubo alguien que me dio dinero, porque a lo mejor alguien compartió cuenta conmigo y yo no me di cuenta. Y en los negocios pasa igual. Y la autoridad va a venir a decirme cómo lo hiciste. ¿Y cuál va a ser mi contestación? Pues saberle responder de dónde nació ese dinero. ¿Por qué? Porque la estratificación es un proceso que identifica el lavado de dinero. Yo tengo que decirle a la autoridad, hey, yo no estoy lavando dinero, simplemente tengo muy buenos amigos, muy buenos papás, muy buenos abuelitos, muy buenas fuentes de financiamiento externa, que no es un ingreso para mí. Digo, para que vean que no nada más el término estratificación lo podemos utilizar en el lavado de dinero, sino que se da muchas veces en nuestra vida diaria. ¿En dónde quedó la bolita? ¿Realmente de dónde proviene ese dinero? Y luego, oye, ¿y ese dinero que te regalaron, te donaron, sabes de dónde viene? La persona esa tiene una fuente de financiamiento, tiene una empresa, gana muy bien. ¿De dónde obtiene el dinero? ¿Nos hemos preguntado eso? No, muchas veces no. ¿Me debo de preocupar? Pues no necesariamente. Le te voy a decir a la autoridad quién me lo dio, cómo lo obtuve. Y ve y pregúntale al otro y ya te dije. Digo, son casos y en donde piensas mal y acertarás. El último punto o el último paso para entender el concepto de lavado de dinero es la integración. La integración es cuando el dinero ya está limpio y ha perdido su verdadero origen. Ya no sabes de dónde provino, pero está en la empresa. Y se reintegra a la economía formal como inversión en un negocio rentable. Se ponen otras empresas o en su caso compran bienes finales e incluso se les puede dar una entrada nuevamente al sistema financiero. Aquí es en donde se compran relojes, pinturas, autos, negocios, empresas, casas, terrenos, etc., etc., etc. Entonces, los tres pasos que identifica nuestro país para poder llevar a cabo el lavado de dinero es la colocación, la estratificación y la integración. Una vez que entendemos estos tres procesos, la autoridad empieza a revisarlos y a querer tener un control de lo mismo para prevenirlos. Pero ¿quiénes son los organismos encargados en la lucha contra el lavado de dinero y cuáles son sus funciones? En este caso tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera en México y tenemos organizaciones internacionales que le apoyan o le ayudan en sus funciones y en el desarrollo de sus acciones. Ahorita he visto que ahí tengo algunas preguntitas en el chat. Con gusto voy avanzando y conforme las vayamos viendo, trato de ir analizando cada una de ellas para darle respuestas, ¿va? Entonces, tenemos al Grupo Mundial de Trabajo contra el Lavado de Dinero. Este trabaja con especialistas y organizaciones especializadas en la lucha contra el lavado de dinero, tales como la GAFI. La GAFI es un grupo de acción financiera internacional. También tenemos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo,
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a la Interpol, al Grupo Egmont y a la Transparencia Internacional. Todos ellos conforman el Grupo Mundial de Trabajo contra el Lavado de Dinero. Ha desarrollado un enfoque complementario dentro de la lucha a la corrupción, en particular en lo que respecta al lavado de dinero, y promueve el empleo de herramientas y técnicas para limitar y a la postre erradicar esta actividad. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias, en redes sociales, en algún meme, en algún chiste, tal político fue atrapado fuera del país, o sea, por ejemplo, en España, con 10 millones de dólares en efectivo? Ah, caray, pues en primera instancia, ¿por qué tienes 10 millones de dólares en efectivo? ¿Por qué los llevas a otro país? ¿Cuál es el propósito de sacarlos? ¿O porque estás realizando transferencias de una cuenta que no es tuya y que pudiera ser de dominio público para poder llevarlo al extranjero? Y como lo estás llevando al extranjero, ¿qué hacen? Oye, Banco Mundial, ¿tú tienes contacto con todos los bancos del mundo? Sí. Ah, pues que esos bancos del mundo, fíjate si no tienen una cuenta registrada a nombre de esta persona. O si esta persona tiene poder para poder mover algunas de esas cuentas. O sea, ¿te fijas cómo lo van rastreando? Cómo incluso le empiezan a sacar todo el árbol genealógico, y no es un proyecto de esos de los de secundaria, este sí es un verdadero árbol genealógico en donde, fíjate que el político tenía al hijo del primo del vecino de la novia del perro registrado en una cuenta bancaria allá en Suiza. Y ese cuate, pues dice que tiene una empresa de millones y millones de pesos, pero pues no tiene educación básica, nunca ha trabajado en su vida, no tiene un historial crediticio, o sea, tiene todas las de perder y aún así lo ponen en el ojo del huracán. Y estas, obviamente estas instituciones, ¿qué es lo que hacen? Lo identifican, lo canalizan, le dicen a las autoridades correspondientes y van y lo buscan y tratan de detener o erradicar la actividad que va desarrollando. Pero mucho ojo, en México solamente tipifican el lavado de dinero bajo 3 supuestos: corrupción, narcotráfico y evasión de impuestos. A nivel mundial existe algo que tal vez no es muy común en México, pero allá en el Medio Oriente, allá en Europa sí: el financiamiento al terrorismo. El financiamiento al terrorismo, por eso aquí podemos ver actos como Interpol, como el Grupo Egmont, este tipo de prácticas es muy común de aquel lado. ¿Y qué es lo que hacen? Oye, el terrorismo es crear guerra, y la guerra se crea a través de recursos. ¿De dónde provienen esos recursos? ¿Quién es tu financiador? Entonces hay que detener esas prácticas, hay que saber de dónde están naciendo, cómo se introducen al banco, de dónde está proveniendo ese dinero para poder, pues, cortarlo directamente de la cabeza. ¿Qué acciones realiza? Tengo 4 acciones aquí. Creación y fortalecimiento de capacidades. ¿Cómo? Bueno, este Grupo Mundial de Trabajo, con todas las instituciones que tiene, crea talleres contra el lavado de dinero, promoviendo un buen entendimiento entre los parlamentarios de las prácticas que tratan de visualizar el lavado de dinero y la evolución que ha tenido, así como iniciativas internacionales para combatirlas. Van a juntarse todas estas organizaciones y se van a preguntar unas a las otras: oye, Estados Unidos, ¿cómo le hiciste para bajarle tus índices de lavado de dinero? Y en base a lo que conteste, saber si puedo aplicarlo en mi país o no. Oye, Europa, ¿cómo le hiciste? Oye, Asia, ¿cómo le estás haciendo? Oye, África, ¿cómo te ayudamos? Todo esto es la creación y fortalecimiento de capacidades, aprender de lo que están haciendo el resto para saber, pues, de dónde nace, qué hizo, en su caso, el país que está funcionando en estas prácticas para poder detener o frenar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo. También se crean alianzas, lazos con entidades internacionales especializadas en este campo para poder ayudar o aclarar su entendimiento, como es la Gafi. Planes de acción, desarrollando planes mundiales y regionales requeridos para asistir a estos parlamentarios, y buscan activamente implantar mejoras en las prácticas contra el lavado de dinero y en sus respectivos países y regiones. Claro, habrá países que no quieran asistir, pues habrá dirigentes que no les interese esta cuestión actualmente, pero en algún punto
estarán sujetos a ello, buscarán ayuda y ya se tendrá un antecedente en saber cómo implementar estas acciones en tu país. Incluso cómo implementar estas acciones en tus estados, en tus bancos y sobre todo en tus empresas, que es al final a donde vamos a llegar. Y por último tiene lecciones aprendidas. Hacen un seguimiento de todas las experiencias, comparten y sintetizan las lecciones que han aprendido a lo largo de cada uno de estos años, comprometiendo a la iniciativa contra el lavado de dinero para ayudarle a mejorar su desempeño en la lucha contra el lavado de dinero. ¿A quién? Al banco y a las empresas. Que al final de ahí es de donde nace la colocación. Y veíamos que la colocación es el primer paso a la hora de que alguien quiere lavar dinero. Por ahí tengo unos mensajes, voy a dar lectura a algunos para ver si podemos estarlos resolviendo y van acorde al tema. En el caso de las AR, que reciben donaciones, ofrendas, aportaciones en efectivo, AR, para aquel que no lo alcanzó a captar, es una asociación religiosa. ¿Cómo justifican sus ingresos para comprar terrenos, muebles, vehículos, etcétera? Bueno, una asociación religiosa debe de contar con un permiso para recibir donativos y estos donativos se deben de estar declarando dentro del mes de febrero, si no me equivoco, que son todas las asociaciones civiles y sociedades civiles, así como asociaciones religiosas, dando declaración de su estado de actividades, que es en donde mencionan todos los ingresos que tuvieron y en qué gastaron, si quedó un remanente o no quedó un remanente, que no debería de quedar, y así es como ellos deben de justificar esos ingresos. Espero ya haya podido resolver la duda de Mirna. También nos preguntan, ¿qué métodos específicos utilizan los bancos y las autoridades para rastrear y detectar transacciones fraudulentas o el lavado de dinero? Híjole, ahí va a estar difícil, cada banco implementa las suyas, pero lo que hemos detectado en la práctica, o lo que me ha tocado saber en la práctica, es que primero identifican los depósitos en efectivo. Seguido de ello, esos depósitos en efectivo, el banco da un aviso a las autoridades. Después las autoridades deben de hacer un seguimiento y una revisión a estas empresas o a estas personas que lo están realizando. Si detectan que estas empresas o personas realizan actividades fraudulentas o se les detecta un fraude, una evasión de impuestos o lavado de dinero, la autoridad dará un aviso a las instituciones financieras o a los bancos para que congelen todas las cuentas bancarias hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que tratan de hacer o me ha tocado presenciar o que me comenten profesionistas que se dedican gran parte de su tiempo a lo que es la identificación de prevención de lavado de dinero. También nos mencionan que la entrada del CODI digital es para tener un mejor control e identificar el lavado de dinero. Fíjate que CODI nace de una herramienta en donde te permite no cargar efectivo, pagar con tus cuentas bancarias sin necesidad de hacerlo con tarjeta o transferencia. Entonces yo creo que más que una identificación o control de lavado de dinero, es una herramienta que te ofrece el banco para que no cargues efectivo. Gracias por la respuesta. ¿Es un trámite adicional para ser donataria? Bueno, desde que constituyes la sociedad, si es sociedad civil o asociación civil, sí, se debe de solicitar un trámite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al SAT para tener el permiso de recibir donativos. Si aún y así fueras una sociedad civil o asociación civil y no tuvieras este permiso, deberías de estar pagando impuestos igualito que todas las demás empresas. Claro, es diferente ya que solamente estas sociedades civiles o asociaciones civiles que tienen ese permiso presentan su declaración anual a más tardar el 15 de febrero, me parece, o durante el mes de febrero. Ahí sí te estoy quedando mal, debería checar bien la fecha. Pero si es una persona normal, moral, normalita, digo, tiene su periodo de presentación dentro de los 3 meses siguientes al término del ejercicio. Y también nos comparte el buen Gil que según los reglamentos internos de cada banco, por ejemplo, tienen prohibido recibir depósitos con efectivo que se componga de una gran cantidad de billetes de baja denominación. El buen Gil, para que no lo conozcan, digo, lo presento, es un gran amigo mío, trabajó mucho tiempo en una institución financiera bancaria
y él me ha platicado también de muchos de los reglamentos que tenían internamente los trabajadores en estas instituciones para poder prevenir esto. Como ustedes pueden observar, dentro de el, el hacer el día a día que llevan a cabo los bancos, que es el primer filtro que veíamos, pues gran parte del control. Porque ¿cómo controlas? Si quieres meter el dinero al banco, pues con el banco, ¿no? Incluso me ha tocado, antes de seguir avanzando con el tema de la GAFI, me tocaba presenciar en algunos bancos cuando iba a cobrar algún cheque o a pagar la boleta de la escuela y llegaban personas a querer hacer depósitos en efectivo de más de 100,000 pesos. Hay empresas, hay operaciones que los llegan a hacer diariamente, sí, claro, como todo, pero cuando querían realizar este depósito en efectivo, les daban una forma y les decían que tenían que llenar esta forma, que era un cuestionario, para poder realizar el depósito en efectivo de más de 100,000 pesos. Hubo quienes incluso le solicitaban al cajero que en lugar de uno de 100, pues le hicieran dos depósitos de 50. Dependerá de las reglas estrictas de cada uno de los bancos y de cada uno de los cajeros. Pero al menos en este caso particular que les estoy hablando, el cajero no, dijo, no, no, aún así sean 10 depósitos de 10, como la cantidad es de mayor de 100,000 pesos, lléname este cuestionario. Como uno es bien metiche, o sea, yo soy bien metiche, me encanta el chisme, pues yo hice tiempo para que terminara de contestar el cuestionario esta persona que estaba a un lado de mí y se lo regresara al cajero. Cuando se lo regresa al cajero, pues ya le pregunto a la compañera que me estaba atendiendo a mí, oye, ¿y ese cuestionario qué preguntas vienen? Me dice, vienen preguntas de quién está depositando, o sea, la persona que fue a depositar, cuál es el puesto que está desempeñando para venir a depositar el efectivo, si es un cliente, si es un empleado, si es un proveedor, etcétera. Y datos correspondientes. Seguido de ello, también le pidieron copia de su identificación oficial. Digo, imagínense, el control del banco que debe de estar llevando tan estrictamente para poder realizar estas operaciones. ¿Por qué? Porque el banco, si no realiza estas prácticas, estaría incumpliendo con los manuales que tienen. Y si así incumplen con los manuales que tienen, los primeros afectados serían los bancos, porque estarían ayudando a realizar la práctica o la mala práctica de estas empresas o estas personas que tratan de meter dinero al sistema nacional bancario de una actividad que es o ilícita o que no está pagando impuestos. Digo, por ahí tengo otra preguntita. Ahí, para efectos de lo que me preguntan de las actividades vulnerables, mira, voy a tratar de detenerme en esa cuestión porque vamos a ver cada una de las actividades vulnerables durante estas prácticas. Sí, sí, Gladys. De hecho, sí vamos a estar viendo todos esos umbrales. Digo, nada más permítanme llegar a esos temas y con gusto los vamos viendo. Recuerden que les comentaba que para poder entender qué es, cómo se come, cómo se hace, cómo se organiza lo que es la prevención del lavado de dinero, es importante conocer los términos de el objetivo, la definición, quién se encarga de revisarlo, quién me puede revisar a mí, etcétera. En este caso teníamos al Grupo de Acción Financiera, que es la GAFI. La GAFI es un instituto organización internacional que da recomendaciones a los países de la práctica o manuales que debería de seguir para prevenir lo que es el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Digo, son recomendaciones que a México en las últimas no le ha ido muy bien, que digamos, estuvo en grandes observaciones ahí a nivel nación, ya que no cumplía con todas o en unas medio cumplía o no cumplía totalmente, que ya estuvo regularizando algunas de ellas, pero seguimos teniendo esa visión de la GAFI de que somos un país el cual llega a tener muchas actividades de este tipo. Entonces, también tenemos a otra unidad que es la Unidad de Inteligencia Financiera en México, y la misión de esta es contribuir exitosamente
a la cuestión de impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF es la que va a llegar a las empresas a revisarles todo el tema de la prevención del lavado de dinero, que ahorita vamos a ver qué ley es la que me obliga a mí a tener todo lo que se refiere a la prevención del lavado de dinero. La UIF, en el cumplimiento de sus estándares internacionales, pues obviamente dentro de los resultados de la evaluación de México en el marco de la cuarta ronda de la GAFI, que falla por el 2017, obtuvo una calificación de mayoritariamente cumplida. O sea, se cumplía, pero no con todos. Siendo esta última revisión que fue el año 2022 y que más o menos ya está cumpliendo con esas observaciones que le llegaron a realizar. Pero ahora sí, ¿qué legislación me aplica para la prevención del lavado de dinero en México? Ustedes ya tuvieron oportunidad el día de ayer de ver una legislación que se llama Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el día de antier, lo que es el Código de Ética para el Contador Público. Esas son leyes o marcos que rigen ciertas reglas a la hora de desarrollar nuestra profesión. Bueno, la ley del impuesto sobre la renta te habla de cómo van a pagar impuestos las empresas o cómo van a pagar este impuesto las empresas. Para el caso de prevención del lavado de dinero no es un cobro de impuesto, es una cuestión de declaraciones informativas para poder controlar la práctica de actividades que pudieran resultar vulnerables o identificadas que en su mayormente conocidas son para lavar dinero. ¿Qué leyes me aplican? Todas estas. La LFPORPI, que es la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley nació allá en el 2014, pero también tiene un reglamento, y es el reglamento de la LFPORPI. Por si no fuera más, también tenemos reglas de carácter general a las que se refiere la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tenemos una Ley Federal de Procedimiento Administrativo, un reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria, hay guías, que son guías basadas en riesgo para aquellos profesionales, aquellos contadores, aquellos fideicomisos, y también una guía basada en riesgos para activos virtuales y prestadores de servicios de activos virtuales, que son VASPs por sus siglas en inglés. Todas estas leyes son las que me ayudarán a entender o me ayudarían a entender la cuestión de la reglamentación en México para efectos de cumplir con la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nos vamos a estar enfocando en una sola de ellas, que es la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a la cual estaríamos mencionando como LFPORPI. Hasta aquí. ¿Alguna duda o comentario al respecto del tema que hemos estado viendo? Digo, porque avanzaremos ahora sí a cuestión de la LFPORPI en temas de prevención de lavado de dinero. También me gustaría conocer quién de ustedes no tenía ni idea de lo que era la definición de lavado de dinero o cómo se tipificaba en México esta cuestión. Si alguien me pudiera poner, no conocía o sí conocía en el chat, se los agradecería mucho por conocimiento general para saber más o menos o medir el nivel de todos los participantes que tenemos. Somos 133 participantes, yo creo que 130 si no contamos a la cuestión de la administración y de su servidor como expositor. Me gustaría conocer el punto de vista de cada uno de ustedes. Si conocía, no conocía, si se les está haciendo interesante o no se les está haciendo interesante. Por ahí tengo una pregunta, digo, en lo que van terminando de poner sus, si conocían o no conocían sobre este tema. Ana Blue, todo va a depender del motivo por el cual tengas esos depósitos en tu tarjeta. Ahí voy a dejar mi cuestionamiento, no puedo abarcar más al respecto. Conocía un poco, sí conocía un poco, no conocía de manera general, sí, no, en su mayoría veo que no conocía o a cuestiones de muy poco.
Bueno, estas son cuestiones en temas generales. Ahora sí vamos a entrar a lo particular y a lo que nos interesa en la práctica. Oye, la LFPORPI, ¿qué me dice? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que hasta en el nombre se la bañaron porque lo hicieron bien largo, en su artículo 2, en la lámina les menciono el artículo que voy a estar hablando, me menciona el objeto de esta ley. Vamos a ver cuál es el objeto. El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Ahí no dice cobrar impuestos, ¿verdad? Ni cobrar multas. Dice su principal propósito es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, esto lo van a hacer a través de una coordinación interinstitucional, en donde involucran a varias organizaciones, para el que no haya entendido el término de interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Este es el objetivo de la LFPORP: identificar, prevenir, proteger al sistema bancario, al sistema financiero y a la economía nacional. El objetivo lo podemos encontrar, como les mencionaba, en el artículo número 2. ¿Quién va a ser la autoridad competente para aplicarme la ley que mencionamos? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es la única que tiene la autoridad para aplicarme la LFPORPI, pero mucho ojo con los acuerdos, en su caso, que tienen en sus convenios de colaboración, perdón, en donde designan a otras unidades para poder realizar estas investigaciones en su nombre, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué facultades tendrá la Secretaría? Cuando se habla de Secretaría, estamos hablando de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta Secretaría tendrá la facultad de recibir avisos de quien realice actividades vulnerables. Ahorita vamos al término de actividades vulnerables, lo vamos a escuchar bastante en esta ley. También va a tener la facultad de poder requerir información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades. ¿Cuáles facultades? La de revisión. Podrá coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realizan actividades vulnerables para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta ley. Muy probablemente primero te vaya a decir: hey, ven, acércate, tienes una actividad vulnerable, menciónamelo, infórmame qué actividades estás desarrollando y cuánto dinero estás haciendo. No lo hice, híjole, bueno, pues ya empezamos mal. Tercero, te mandé otro aviso y no contestaste, voy a ir a revisarte. Cuarto, quieres solucionar y ya no puedes. Mucho cuidado con esas malas prácticas que llegan a verse en la actualidad. También, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede encerrarte, ¿verdad? No tiene la facultad correspondiente. ¿Qué debe de hacer? Deberá presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación, cuando con el motivo de ejercicio de sus facultades identifiquen hechos que puedan constituir delitos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público única y exclusivamente podrá solicitarle a los contribuyentes que realicen actividades vulnerables avisos correspondientes u obligaciones correspondientes, como lo son manuales, identificación de los usuarios, identificación de los clientes, temas que ahorita vamos a estar viendo, pero no me pueden meter a la cárcel. El único que puede realizar ese proceso es el Ministerio Público de la Federación. Ahora sí, ¿por qué hablamos de actividades vulnerables? ¿Qué son? ¿Cuáles son? Antes de pasar al término, ¿alguno de ustedes había escuchado antes las palabras actividades vulnerables? ¿Quién sí conocía bueno, quién ya había escuchado al menos desarrollas actividad vulnerable? No, no, sí, no. Digo, estamos aquí para poder aprender estas situaciones, ¿eh? Que no tengan ningún problema o miedo al respecto de colocar que no conocen algo. Para eso estamos aquí.
No, no, ok, manejos de efectivo. Sí, en las escuelas los vimos. Ok, perfecto. Ahora, quienes ya tengan un antecedente, espero no confundirlos y a los que no lo conocen, espero que quede bastante claro en esta primera explicación. Miren, una actividad vulnerable es una serie de actividades derivadas de diversos estudios en la materia que son consideradas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son utilizadas como un vehículo para blanquear capitales o lavar dinero y provienen de la realización de algún delito. De esta forma, integrar dichos recursos a la economía formal. Una actividad vulnerable es, de acuerdo a un estudio que hicieron, ¿quiénes? Todas estas instituciones que hablábamos anteriormente, e identificaron que gran parte de estas actividades, o en su mayoría, se utilizaban para lavar dinero. Entonces dijeron, hay que ponerle mayor atención. Habrá actividades que ustedes lleguen a identificar como de alto riesgo, pero que estas autoridades no. No quiere decir que no lo sean, quiere decir que no las han incluido. ¿Cuáles son estas actividades vulnerables y dónde las encuentro? Bueno, para ello debemos de irnos al artículo 17, que nos menciona que para efectos de esta ley se entenderá como una actividad vulnerable y por tanto un objeto de identificación en los términos del artículo siguiente, mucho ojo con ello, ahí ya me está mencionando el artículo 18, y hay que ver ahorita qué dice el artículo 18, las que a continuación se enlistan. Si tú eres una empresa que se dedica a otorgar tarjetas de servicios y o créditos, eres una actividad vulnerable. Si eres una empresa o persona que te dedicas a organizar juegos, sorteos, apuestas, eres una actividad vulnerable. Tarjetas de prepago y cupones, cheques de viajero. Si te dedicas a hacer préstamos de dinero, también eres una actividad vulnerable. Si te dedicas al servicio de blindaje, o sea, de ponerle blindaje a vehículos, a cristales o en su caso a negocios, también eres una actividad vulnerable. Si te dedicas a la compra y venta de inmuebles, como son los bienes raíces, también. Si compras o vendes metales y joyas dentro de una joyería, también puede ser una actividad vulnerable. Si te dedicas al comercio habitual de obras de arte o subastarlas, también. A la compra y venta de autos nuevos o seminuevos, es una actividad vulnerable. El traslado o custodia de valores, estos camiones que llegan de la Panamericana, por mencionar alguna de las empresas, a las gasolineras, a los Oxxos, a Sorianas, Walmart, todas estas tiendas de conveniencia a recoger dinero y luego trasladarlo a otro lado, también son actividades vulnerables. Algunos servicios profesionales también llegan a hacerlo. Oye, si tú recibes donativos, también eres una actividad vulnerable. Si te dedicas a operaciones de comercio exterior, también es una actividad vulnerable. Si arrendas algún inmueble, una casa, un edificio, una bodega, también pudieras llegar a ser una actividad vulnerable. Si eres un notario o un corredor público, también llegas a ser una actividad vulnerable. ¿Alguno de ustedes desconoce a qué se refiera algunas de las actividades que les acabo de mencionar? Si fuere así, por favor háganmelo saber en el chat. ¿Cuál de estas es la que desconocen, es la que no saben de qué se trata? Ahorita vamos a llegar a la cuestión de los servicios profesionales para desglosarle cuáles son las actividades que me menciona. Más que nada vamos a encontrar que son aquellas en las que el profesional tiene el control de las cuentas bancarias o realiza operaciones a nombre de la empresa o de la persona. Por ejemplo, cuando esta persona tiene su nombre para poder mover los recursos de las cuentas bancarias o de hacer pagos, ahí es en donde vamos a estar viendo. Vamos a ver. ¿En qué caso es el arrendamiento? Igual, ahorita lo vamos a ver. Blindaje, sí, en blindaje, digo, aunque pudiera ser, pues, ¿quién blinda sus vehículos? ¿Quién creen que en su mayoría sea un cliente frecuente al blindar vehículos o en su caso
casas, edificios, bodegas. Es alguien que necesita demasiada seguridad, ¿no? Alguien que se dedica a lo mejor a seguridad privada, por hablar de los negocios menos problemáticos. Donaciones igual, ahorita vamos a ver qué tipo de donaciones, qué debemos de hacer en estos casos. Para ello, ¿qué les parece si vamos avanzando a ver cada una de ellas para poder platicar un poquito acerca de esto, pero también para poder decirles qué hacer en caso de que yo me dedique a una de estas actividades? ¿Qué es lo que me obliga a mí esta ley a hacer? Miren, primero me menciona que las vinculadas a las prácticas con juegos con apuestas, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados, que pudieran ser ventas de boletos, ventas de fichas, cualquier otro comprobante similar a la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, aplicaciones como lo es Play Do It, Caliente, todos los servicios de apuestas, así como el pago del valor que representen dichos boletos. Si te dedicas a esto, hay que tener en cuenta dos casos. Si se lleva de manera individual o una serie de transacciones vinculadas entre sí, todas las personas que participen en dichos juegos, en este caso, la empresa que se dedica a prestar el espacio, el escenario o la plataforma, si genera un valor, ya sea por una cantidad igual o superior al equivalente de 325 veces el salario mínimo, que debemos de entender aquí que ya me menciona UMA, el valor de la UMA para 2023 era de 103.74. Dice, oye, si tú dedicas a crear apuestas y tus ingresos en el mes son de más de 33,715.50 pesos, ya eres identificable como una actividad vulnerable. Ojo, ya te identifica como actividad vulnerable, nada más. Debes de cumplir con todas las obligaciones que te marca el artículo 18 de la LF-PIORPI. Anótenlo bien, artículo 18. Este que estamos viendo es el 17, ¿eh? Las obligaciones van a venir en el artículo 18. Oye, pero es que yo he escuchado que también mandan avisos. Ah, esa es otra cosa. Miren, ¿qué dice el segundo párrafo? Serán objeto de aviso ante la Secretaría de las actividades anteriores, juegos de apuesta, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente de 645 veces el valor de la UMA. Entonces, si tú te dedicas a hacer apuestas, juegos, sorteos, y tus operaciones en el mes rebasan de 66,912 pesos con 30 centavos para el 2023, estás obligado a presentarle un aviso a la autoridad con los ingresos que obtuviste. Si tus ingresos fueron menor a 66,912, pero mayores a 33,715, que es lo que mencionábamos anteriormente, solo te considera actividad vulnerable. No presentas aviso, pero sí eres una actividad vulnerable. Por ende, si tus ingresos fueran más pequeños a 33,715, pues no tendrías que hacer nada. Hasta aquí, ¿se entiende lo que tratamos de mencionar? Una cosa, si tú rebasas del umbral en el que te menciona que serás considerado una actividad vulnerable, tienes que cumplir todas las obligaciones del artículo 18. Pero si aparte de rebasar esos 33,715 para la cuestión de juegos de apuestas, llegas a tener más ingresos de 66,912 en el mes, aparte de esas obligaciones del 18, tienes que presentar un aviso. ¿A quién? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿A través de qué? De una herramienta o plataforma que te pone el SAT, en donde te das de alta como una actividad vulnerable y le mencionas mes a mes los ingresos que vas teniendo. Es todo lo que haces en la cuestión de los avisos. Pero no es la única obligación que tiene una empresa que es considerada actividad vulnerable. Aquí nada más estamos viendo aspectos básicos. Pasamos a la siguiente actividad. ¿Qué otra actividad? Si te dedicas a la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio, crédito, prepagadas,
sea, todas aquellas instituciones que tienen una tarjeta de crédito o que proporcionan una tarjeta de crédito, independientemente de que no sea un sistema financiero, ¿eh? Por ejemplo, tiendas como C&A, Coppel, Del Sol, todas estas tiendas que te permiten tener un crédito o una tarjeta de crédito, pues deben de tener en cuenta lo siguiente. Te dice, en el caso de tarjetas de servicio o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado de todas las cuentas que proporcionaste sea igual o superior a 805 veces el valor de la U, 83,510. Oye, ¿y aquí qué? Ah, aquí, si tú tienes esa cantidad, vas a presentar aviso. Y en el caso de tarjetas prepagadas, oye, ¿cuál tarjeta prepagada? Por ejemplo, tenemos tarjetas o servicios de Netflix prepagado, Amazon, Google, Play Store, Spotify, para los juegos que tienen o que regularmente tienen, como es los juegos de Free Fire, COD, etcétera. Todas estas tarjetas, Xbox Gold, todas estas tarjetas que son de servicios o prepagadas y que nada más se necesitan estar activando. Estas empresas que se dedican a la comercialización de la misma presentarán un aviso si los ingresos mensuales de todas estas tarjetas superan en un mes 66,912.30 pesos. Perdón, los primeros umbrales son para identificarlos si son actividades vulnerables. Los segundos umbrales, que son estos que estamos viendo a continuación, es para presentar aviso. En el caso de tarjeta de servicios o de crédito, van a presentar avisos si los gastos de todas estas tarjetas suman o superan 133,305 pesos con 90 centavos en un mes. Y en el caso de las tarjetas prepagadas, si superan los 66,912.30. Eso sí es el mismo para considerar la actividad vulnerable y para dar aviso a la autoridad de sus ingresos mensuales. Este tema, lo que son los cheques de viajero, no me ha tocado conocerlo mucho. Estuve investigando bastante al respecto. Y era cuando llegabas a un aeropuerto internacional, salías fuera del país y querías cambiar el dinero que tenías en tu moneda nacional por moneda nacional del país, porque te decían, no, pues mejor te doy un cheque de viajero, ¿no? O sea, para no llevar efectivo, pues dame un cheque de viajero y lo cobro regresando a otro aeropuerto o a otro país. Bueno, estas instituciones te dice que darán un aviso o debían de dar un aviso cuando la comercialización o la emisión del cheque de viajero hubiese sido igual o superior a la cantidad de 645 veces la UMA para el 2023. Era de 66,912.30. Vamos a la fracción cuarta, y la fracción cuarta sí es muy común. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a entidades financieras. Oye, ¿te dedicas a prestar dinero? Sí, estás aquí. Oye, ¿te dedicas a dar créditos? Sí, estás aquí. Si no eres una entidad financiera, estás aquí. Y eres una actividad vulnerable desde un peso que prestes. Estamos hablando de las actividades registradas en el SAT, ¿eh? O sea, si tú no estás registrado en el SAT, estás cometiendo un doble error. Pero no me voy a meter a qué deben de hacer, qué no deben de hacer. Ok, ya identificamos. Tenemos un contribuyente, una persona que se dedica a dar préstamos. Desde el primer peso que presta es una actividad vulnerable. Pero, ¿cuándo empieza a dar aviso al SAT sobre estos avisos de prevención de lavado de dinero? Cuando el acto u operación que está prestando por una o en conjunto sea igual o superior al mes de 1,605 veces el valor de la UMA. Para 2023 era de 166,502.70, pero el valor de la UMA ya cambió. El mes pasado se actualizó, así que mucho ojo con estos umbrales porque ya cambió para 2024. Entonces, si prestas dinero y las cantidades de dinero que estás prestando en el mes son superiores a 166,502.70, ya das aviso al SAT sobre las operaciones que estás teniendo.
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción, desarrollo de inmuebles o de intermediación en la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra y venta de estos bienes. Entonces, todos ellos, todas estas actividades van a ser objeto de aviso ante la Secretaría cuando generen una cantidad igual o superior a 8,025 veces el valor de la UMA. ¿En qué cantidad de tiempo? En el mes. Si superan esta cantidad de tiempo, si superan esta cantidad de dinero en el mes de las operaciones que están desarrollando, dan aviso. 832,000 pesos con 513.50 centavos para el 2023. También, chogo, fracción sexta, cuando te dedicas a comercializar metales preciosos, joyas o relojes, en los que se involucran operaciones de compra o venta de dichos bienes, vas a hacer una actividad vulnerable o se te va a considerar como actividad vulnerable cuando superes la cantidad de 805 veces el valor de la UMA. Estamos hablando que tus operaciones sean mayores o superiores a 83,510.70. Oye, es que yo me dedico a vender joyería de plata, joyería de oro, aretes. ¿Entro aquí? Sí. ¿Y cuándo voy a hacer actividad vulnerable? Cuando tus ingresos superan en el mes 83,510.70. No, pues no lo supero, entonces no te preocupes por el momento. Pero cuando lo superes, preocúpate, porque tienes que empezar a cumplir con todas las obligaciones que te marca esta ley. ¿Y cuándo voy a dar aviso? Ah, mira, vas a dar aviso o vas a presentar avisos cuando los ingresos de tus actividades superen 1,605 veces el valor de la UMA, que era 66,000 pesos con 502.70 para el 2023. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre si me consideran una actividad vulnerable y cuándo debo de empezar a presentar un aviso? No sé si me estoy dando a entender, por favor, si me lo pudieran comunicar en el chat, es muy importante para mí, sino para poder dejarlo en claro lo más sencillo que se pueda. Una cosa es cuándo me consideran a mí actividad vulnerable y cuándo, aparte de ser actividad vulnerable, debo de presentar un aviso al SAT. Si me pudieran poner en el chat si está quedando claro, si no está quedando claro, por favor, me gustaría conocer su opinión al respecto. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Para ello, pasaríamos entonces a lo que es la siguiente actividad vulnerable. Una actividad que, o a lo mejor, digo, dentro de mi zona, mi región, no es muy común verla llevarse a cabo, pero sé que se lleva a cabo en otras partes del país y en otras partes del mundo en cantidades sumamente altas, cuando se llegan a tener en cuenta, y es la subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte. ¿Por qué metieron esta actividad? Miren, ustedes lo pueden encontrar en muchas películas o series al respecto. Hay mucho contrabando en lo que son obras de arte. Se venden mucho por mercado negro, se venden mucho a través de, pues así como lo mencionan, contrabando, no se lleva a cabo en operaciones reales. ¿Por qué? Porque a veces le pertenecen a una persona y es robada. Pero cuando se trata de la subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, legalmente hablando, en las que se involucren operaciones de compra o de venta, será considerada una actividad vulnerable cuando superen la cantidad de ingresos de 250,013,40 centavos, que es el equivalente a 240,10 UMAS, y serán objeto de aviso cuando sus ingresos superen de 499,508.10, que es el equivalente a 4,815 UMAS. Esto para efectos de subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte. Fracción octava.
una fracción que es muy común y la vemos muy recurrentemente y de un punto para acá se ha intensificado mucho más. O no sé si es porque estamos creciendo y vemos que ya necesitamos comprar o vender carro y empezamos a tener u observar este tipo de actividades. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, mucho ojo, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Y me menciona que siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, perdón, la cambié, ahí. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres, con un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor de la U. Aquí ya no me habló del valor de la compraventa, aquí me habló del valor del vehículo, pero suponemos que es lo mismo. Si tú te dedicas, si tú te dedicas a comprar y vender vehículos, y los vehículos que empezaste a comprar y vender empezaron a superar estas cantidades de 333,000 pesos, cuidado, ya eres objeto de actividad vulnerable. Y debes de empezar a presentar avisos cuando el monto u acto de la operación de la compra o venta del vehículo sea igual o superior a 6.420 veces el valor de la UMA, que para el 2023 era 666.010.80. Mucho ojo, aquí entramos en debate porque no me menciona si es por uno o por todos los vehículos, pero se entiende que es por la cantidad de vehículos y el ingreso que estás generando. Así que mucho cuidado con ello. Habrá quienes te digan que es por vehículo, habrá quienes te digan que son por todas las operaciones. Si tienes una controversia entre si son peras o son manzanas, hazlo. Más vale que preguntes, te asesores correctamente, que vean el caso particular de cada una de estas operaciones y de identifiquen si sí eres objeto o no eres objeto. Y si sí fueras objeto, empieza a regularizarte porque aquí las multas son enormes y carísimas. Y aún así, cuando lo hagas fuera de tiempo, la autoridad no considera la espontaneidad. Entonces, aquí lo hagas fuera de tiempo o no, la multa es la misma. Así que mucho cuidado. Vamos a ver uno de los mensajes que tenemos. Nos mencionan que los umbrales para estar obligados a presentar información son por ejercicio o para siempre. Lo mencionan que son, en su caso, se entiende que es por ejercicio, pero hay que tener mucho cuidado en que una vez que lo rebases, ya no se actualiza la cantidad. Es una vez rebasándolo, ya eres objeto. A menos que ya no te dediques a esa actividad. ¿Qué otro mencionábamos? El servicio profesional o habitual de blindaje de vehículos terrestres, de vehículos nuevos o vehículos usados, así como para bienes inmuebles. Cuando sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 2.410 veces la UMA, o sea, si tus ingresos ya son superiores a esta cantidad, ya eres un objeto de la actividad vulnerable, ya eres sujeto de la actividad vulnerable, perdón. Y empiezas a presentar aviso cuando tus ingresos empiezan a superar de 500,026 pesos con 80 centavos. Este para caso de servicios de blindaje. Veamos qué mensajes tenemos aquí en el chat, nada más antes de avanzar. Entonces, si bajo de UMAS, ¿seguiré siendo objeto? Sí, ya que te menciona que será objeto una vez que rebases. Entonces, no te menciona que si tienes menos ingresos, sino una vez que rebasas, ya eres objeto. Y en el caso de construcción, ¿cuándo se clasifica como acción de compra o venta o traslado de dominio? ¿De quién es la responsabilidad del aviso? Enajenante, comprador o fedatario público. Aquí tendríamos que identificar en su caso, porque si se fue a través de notario público o fedatario público, él es el obligado a presentar ese aviso. Pero si en su caso fue una compra o venta particular y habitual, perdón, en donde te dedicas a comprar y vender casas,
pues tú también presentas un aviso. Esa sería la situación. Aquí tendríamos que ver quién lo hace. Si la empresa de construcción la contrataron nada más para construir, pues no pasa nada. Pero si esta empresa de construcción la contrataron para construir y vender, aquí es en donde ya empezamos a ver la cuestión de si soy objeto o no de la actividad vulnerable. Y esto es una pregunta muy interesante que hacen. Si en algún momento dejo de realizar la actividad vulnerable, ya no soy sujeto. Es correcto. Y la vuelvo a realizar, inicio debajo de los umbrales o tengo que informar desde tal inicio o hasta rebasarlo nuevamente. Aquí tendríamos que tener algo muy, muy en claro. Si cuando la realizabas en primera vez ya habías rebasado o no el umbral de la actividad vulnerable. Si el caso es que no la habías rebasado, pues no tienes ningún problema. Pero si ya la habías rebasado, yo te recomiendo que informes desde el inicio nuevamente de las actividades. O sea, si retomaste, a partir desde que retomaste, volver a estar presentando esos avisos. Ya que la autoridad va a tomar como rebaso de umbral la primera ocasión, no la segunda. Sería tema y cuestión ahí discutible y peleable, pero digo, para no meterte en problemas en primera instancia, esa sería mi recomendación. Ahí tenemos a nuestros monitos de seguridad, digo, a nuestros personal de seguridad privada, de traslado de valores, que nos dice que estos siempre van a ser actividad vulnerable. Aquí nada más menciona el umbral de cuándo van a empezar a presentar avisos. Y me dice que cuando el traslado o custodia que estén llevando en sus vehículos, de forma individual o en conjunta, entre todos, hayan alcanzado una cantidad superior o equivalente a 3.200 veces el valor de la UMA, que para el 2023 fue de 333.005 pesos con 40 centavos. Y aquí entramos a la cuestión de uno de los temas que me estaban preguntando anteriormente, que es los servicios profesionales. Oye, ¿todos los servicios profesionales entran? No, no todos. Fracción 11ª. La prestación de servicios profesionales, cuando sean de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo. Ojo, mucho ojo aquí. Si tú eres un empleado directo de la empresa, no te aplica. Solamente que seas externo. En aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo en nombre o representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Así que tengan mucho cuidado cuando les otorgan un poder para poder llevar a cabo operaciones en nombre del cliente. Porque si ese poder lo utilizaron para poder realizar la compra y venta de un bien inmueble, eres un objeto de actividad vulnerable. ¿Qué otro? Cuando en nombre del cliente, tú como externo, dentro de tu contrato de trabajo, ojo, mucho ojo, tu contrato de trabajo y tus operaciones que estás prestando, tienes poder de administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, también eres objeto de aviso. Pero si escucharon bien, ¿verdad? Cuando esté dentro de tus funciones y palpable en un contrato o en tus comprobantes fiscales. Cuando a nombre del cliente realices el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores como servicio profesional independiente. Oye, pero mucho ojo, aquí cuidado, porque me ha tocado desde el punto de vista, oye, pero es que fíjate que el cliente me prestó el token porque dice que quiere que le haga una transferencia. Ahí ya soy actividad vulnerable. ¿El token de quién es? De la empresa. ¿Quién se entiende que está realizando la operación? La empresa. ¿Está regulado en un contrato de trabajo o en un contrato de prestación de servicios? No. Entonces la responsabilidad es de la empresa. Ahí yo considero que no. Pero mucho ojo y mucho cuidado, porque ¿qué le aconsejaría yo a la empresa? Oye, todos esos usos y manejos, déjalos con un contrato. Porque si en algún punto existe fraude, existe desvío de recursos, existe mal uso y manejo de la información, no vas a tener cómo culpar a las demás personas como empresa.
Exacto. Si tú haces la operación, el sujeto eres tú, no el cliente. Aquí estamos hablando de quien presta el servicio profesional. ¿Cuándo más? Cuando la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo para la constitución de una operación o sociedad o administración de una sociedad mercantil. También, cuando dentro de los servicios profesionales esté la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluidos el fideicomiso y la compra-venta de entidades mercantiles. Oye, es que esto es a nombre del contribuyente, cuando te dieron el poder de llevar a cabo en nombre del contribuyente todas estas posibles situaciones. Aquí me mencionan que vas a ser objeto de aviso cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, ojo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción. Nada más. Es lo único que voy a dar aviso cuando haga alguno de estos. Oye, ¿y si lo dejo de hacer? Pues es que aquí nada más me menciona que voy a presentar el aviso cuando lleve a cabo en nombre y representación de un cliente cualquiera de estas. Oye, en el mes lo hice, da el aviso. Y en el aviso te va a pedir a nombre de quién, cuánto fue la operación, qué hiciste, y ya, es todo lo que te va a pedir. Pero siempre y cuando exista un contrato de obligaciones o de servicios profesionales en donde estipule que vas a llevar a cabo eso en nombre del contribuyente, la firma de ambos, un comprobante en donde se llevó a cabo esa operación, y en su caso, pues si fue una transferencia o alguna adquisición, pues que tengamos la comprobación o materialidad de esas operaciones. Si no es así, pues no sería una actividad vulnerable. Cuando se trata de servicios de fe pública, estamos hablando ya de un notario o corredor público. Si realiza cualquiera de las actividades que mencionamos ahí, que es desde crear una sociedad, crear un contrato, constituir una sociedad, modificar un fideicomiso, el crear lo que es un contrato de préstamos, de crédito, etcétera, el notario será objeto del aviso cuando estas operaciones superen la cantidad de 832,513 pesos con 50 centavos, que es el equivalente a 8,025 UMAS. La recepción de donativos. ¿Cuándo? Mira, la recepción de donativos es cuando por parte de la asociación o sociedad sin fines de lucro va a ser una actividad vulnerable cuando reciban el equivalente a 1,605 veces el valor de la UMA. Ahí ya te hace una actividad vulnerable. ¿Cuándo empezarás a presentar aviso? Cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior a 3,200 veces el valor de la UMA, que en este caso ya fueron 333,005 pesos con 40 centavos. Si cada año se modifica la UMA, ¿en dónde se puede ver? Mira, tienes varias fuentes de información. Las que yo te recomiendo es el Diario Oficial de la Federación, que es el documento oficial para todos los cambios que tenemos. El INE, en la página del INEGI también lo puedes estar observando. Y en su caso, en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que es el organismo encargado de la modificación de este valor de la UMA. Actualmente, para 2024, estamos hablando de 108 pesos con 57 centavos, si no me equivoco. Entonces, cada año tienes que estarlo viendo. La UMA surte efectos a partir del 1 de febrero de cada año para que tengan actualizados sus umbrales. Esto para el caso de donativos, para quien preguntaba por cuestión de los donativos. Aquí me habla de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, y para ser sin fines de lucro, pues basta ver su acta constitutiva o su contrato social en este caso. Y cuando sea por la recepción de donativos, la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, o sea, cuando compras y vendes inmuebles de forma habitual, se considerará
una actividad vulnerable cuando, dentro del cobro de estas comisiones, tu valor mensual o equivalente sea superior a 1,605 veces el valor de la UMA. ¿A partir de cuándo? A partir del día en el que se realice el pago o se cumpla la obligación de que te paguen esa comisión. Pero también serás objeto de aviso cuando todas estas operaciones que estás llevando a cabo y de las comisiones que estás generando sean iguales o superiores a 3,210 veces el valor de la UMA. Son 333,005 pesos con 40 centavos. Ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales. Se hizo muy común y muy famoso este tema a lo largo de los últimos 3 años, en donde dice que como existen empresas que se dedican a la compra y venta de estos activos virtuales, bueno, esas empresas, por las operaciones que están llevando a cabo, se considerará una actividad vulnerable y deberán de presentar un aviso siempre y cuando el monto de la operación que realice cada cliente sea por una cantidad igual o superior al equivalente de 645 veces el valor de la UMA. Entonces, si cada cliente o por cliente, si rebasaban esta cantidad, deberían de dar aviso. Si los clientes no rebasaban de estas cantidades, pues no presentaban aviso, pero sí deberían de cumplir con todo lo referente a lo que debería mencionar el artículo 18, que es el de las obligaciones en materia de la LFPORPI. Avisos importantes. Los actos u operaciones que realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no dará lugar o obligación alguna, que era lo que les mencionaba. Oye, es que no rebaso esas cantidades. Ah, muy bien, está bien. Pero si en un periodo de 6 meses tus ingresos, acumulándolos, superaron las cantidades que te mencioné, ya eres un sujeto para presentar la formulación del aviso. Hablando de los umbrales de los avisos. Oye, pues es que fíjate que los avisos dicen que son 600,000 pesos y no los he cumplido. Ah, pero a lo largo de 6 meses ya los superaste. Sí, ya debes de presentar aviso. ¿A partir de cuándo? Pues del mes en el que lo empezaste a superar. A eso es a lo que se refiere. Debemos de entender que debido a las características y reserva de la información que se tienen en este tipo de operaciones, debe de existir la confidencialidad, en el cual los clientes o usuarios no deben de estar divulgando, ni siquiera a los empleados directivos, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, con quién y cuándo llevan a cabo operaciones de este tipo. Oye, fíjate que vino el Canelo a comprar aquí a la relojería, ¿no? Estarías faltando al tema de confidencialidad, te podrías meter en temas legales. Debemos de tener muy en cuenta que todo esto se lleva a cabo, todos estos controles que estamos viendo se llevan a cabo desde una estructura interna en la empresa. Debemos de capacitar a nuestro personal, debemos de seleccionarlos correctamente y decirles, ¿sabes qué? La empresa tiene un tema en prevención de lavado de dinero. Estos son los controles que llevamos a cabo, por lo cual te vamos a capacitar para que seas capaz de desarrollarlos y de no estar cometiendo un error y dar los avisos correspondientes, ya que no estamos ocultando nada. Se recomienda, casi se obliga, a mantener un manual para la prevención del lavado de dinero en cada una de las empresas que tengan actividad vulnerable. Oye, ¿eres actividad vulnerable? Sí, ¿tienes un manual para la prevención del lavado de dinero? ¿Tus empleados conocen qué deben de hacer cuando llega un nuevo cliente? ¿Qué información le deben de estar solicitando? ¿Cuándo empezar a presentar avisos? No, pues entonces, ¿qué estás pensando? Debes empezarlo a realizar o hacer. Y por último, tenemos el tema en la prevención del lavado de dinero, que existen operaciones que no se pueden pagar en efectivo. Está prohibido. Y si lo haces, se considerará lavado de dinero. Mucho cuidado. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional, divisas o metales preciosos en los supuestos siguientes.
Para la compra o venta de un bien inmueble como lo es una casa, un terreno, una bodega, no puedes pagar más de 832,000 pesos, 500, perdón, de 8,025 UMAS, que para el 2023 eran 832,513 pesos. Esto está prohibido. Oye, y si lo hacen, pues ahorita veremos cuáles son las consecuencias de ello. Tampoco podrás adquirir un vehículo en efectivo, o sea, billetes y monedas, de un vehículo nuevo o usado hasta por el valor de 3,210 UMAS, que el año pasado eran 333,005 pesos. Así que si te llegan con un maletín de efectivo y te quieren comprar un vehículo que vale más de esa cantidad o te valía más de esa cantidad en el 2023, no lo podías vender. La misma cantidad para la cuestión de relojes, joyas, metales preciosos, piedras preciosas, por pieza, por lote o por obras de arte. La adquisición de boletos que permitan participar en juegos de apuestas, concursos o sorteos por la misma cantidad. Si querías blindar tu vehículo, tu casa o una propiedad, tampoco podrás pagar en efectivo cuando supere 3,210 veces el valor de la UMA. Lo mismo para la transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza, así como constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a los que se refiere la fracción primera, segunda y quinta. O sea, cuando estás rentando una propiedad, un vehículo o en su caso, un vehículo o una propiedad con blindaje, no podrás pagar en efectivo más de 333,000 pesos para el ejercicio 2023. Habría que actualizar las cantidades para el ejercicio 2024. ¿Qué pasa o qué sucede? Miren, se aplicarán las multas correspondientes a quienes, aquí es donde ya empezamos a ver las multas y decimos, todo eso, sí, todo eso. A quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en los términos de esta ley, y se aplicará una multa correspondiente al valor de 200 y hasta 2,000 UMAS, que va o iba de los 20,748 a los 207,480. También, y aquí mucho ojo, cuando incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta ley, les recomiendo que se vayan a ver el artículo 18 de esta LF-PIORPI, que la busquen, y vean todas las obligaciones que son. Si se incumple una, eres acreedor a una multa por mes. Así que mucho ojo, mucho cuidado, porque si son 12 meses y traes 12 multas de este tipo, imagínate que son 12 multas de 200,000 pesos, pues ya te llevó pifas, ¿no? Cuidado. También cuando se incumpla con la obligación de presentar un aviso en tiempo. Oye, lo presenté, pero lo presenté fuera de tiempo. Ya te aplica esta multa. Mucho cuidado. Y la multa va de los 20,748 hasta los 207. Oye, fíjate que debí de haberme dado de alta ya por el 2015. Nunca lo hice. Y ya llegó la UIF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahorita en el 2024, y dice que en los últimos 7 años u 8 años no presenté aviso. Pues hazle, desde la más baja. 1, 2, 3, 4, 7 años. Y luego vas a tener 12 meses por año. Ya estamos hablando de 84 meses. Por la multa, imagínate que sea la más pequeña, 20,748, pues ya estamos hablando de multas de 1,742,000 pesos. Nada más por no presentar los avisos. Ese es uno. La otra es que incumplas en no presentarlo, ¿verdad? Una cosa es presentarlo, pero presentarlo fuera de tiempo, y la otra es no presentarlo, que al fin y al cabo para la ley ahorita es lo mismo. Te aplica la multa. También con aquellas que incumplas en materia del artículo 33, que son las del pago en efectivo. Las del pago en efectivo, mucho ojo y mucho cuidado, porque aquí las multas, pues la mínima es de 207,000 y la máxima es de 1,037,000 pesos para el 2023. Cuando omitas presentar los avisos a los que se refiere el artículo 17, pues, ahí estamos peor todavía. Ojo, mucho ojo, y me voy a ir otra vez a los avisos. Una cosa es presentar el aviso fuera de tiempo. Esa es la primera multa. La que dice incumplan con la obligación de presentar en tiempo. La segunda es incumplan en presentar la obligación de, que incumplan con la obligación de presentar los avisos sin reunir los requisitos.
O sea, que lo presentes mal. Y la tercera en cuestión de avisos es la de no presentarlos. Entonces, si no los presentaste, la multa mínima es de 1,037,000 pesos. Y aquí todavía se agrava muchísimo más, ¿verdad? Entonces, ¿qué prefieres? No, pues, oye, ya llegaron, los voy a presentar para que me aplique la multa anterior. Ya verás las estrategias necesarias correspondientes. Y cuando se participe en cualquiera de los actos o operaciones prohibidos por el artículo 32, también tendremos multas que van desde las 10,000 hasta las 65,000 UMAS. Y aquí ya estamos hablando de multas mínimas de 1,000,000 y hasta 6,743,000 pesos. ¿Qué tal? ¿Qué les parecen las multas? Algo chicas, ¿no? Para las personas que se dedican a esto, deben de ser como traer 100 pesos en la bolsa. Siempre hemos mencionado y pensado que las multas deberían de agravarse, agrandarse un poco más para que realmente les duela. Y de mi parte sería todo. No me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por la participación y la atención prestada, por haberme aguantado estas casi 2 horas, sin antes mencionarles que el fracaso consiste en no persistir, en desanimarse después de un error y en no levantarse después de caer. Solo así van a fracasar. Esta frase la dijo Thomas Edison. Mis datos de contacto, por si alguno tuviera alguna duda particular o quisiera asesoramiento particular, obviamente ya por cuestiones externas o ajenas a la plática, con mucho gusto los podría estar resolviendo a través de ese correo electrónico en materia de servicios profesionales. Si les agradó, por favor, háganmelo saber en el chat. Si no les agradó, también háganmelo saber en el chat. Con gusto estaré viendo y observando cada una de estas pláticas, cada una de estos mensajes de la plática. Y para mí es muy, muy importante saber su operación al respecto, su opinión al respecto, para seguir mejorando con estos temas. Espero no sea la última vez que nos veamos. Espero en alguna otra ocasión podernos estar saludando, ya sea en otro curso o en persona. No duden en acercarse y nos estamos viendo pronto. Roberto, La información perdón, no la información, el material de la exposición, déjenme, se los voy poniendo en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla para poder guardar lo que es la presentación en un formato PDF y se lo subo aquí a través del chat para que no se salgan. Denme un segundito. bueno, pues en lo que Roberto hace esa conversión para que todos ustedes tengan el material y lo puedan descargar en un momento desde el chat, pues yo aprovecho para darle las gracias que les dije al principio. Es un joven con toda la actitud, se las sabe todas. Entonces yo sabía que les iba a mega encantar. Y Roberto, ya dijiste que estás puesto para seguir compartiendo con los jóvenes noreste, entonces yo creo que vamos a irte poniendo por ahí para que no te alejes, seguirte viendo en otras pláticas y que sigas compartiendo con nosotros. Para mí, la verdad, un honor. Y ahora me permito compartir pantalla para darte un aplauso virtual muy fuerte de parte de todos estos chavos y aparte tu diploma por esta excelente participación. Y aquí está. En nombre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Región Noreste, se otorga el presente reconocimiento al licenciado en Contaduría Pública José Roberto Domínguez López por su destacada participación como expositor en el Encuentro Universitario Jóvenes Noreste Generando Valor, presentando el tema Prevención del Lavado de Dinero, Torreón, Coahuila, a 22 de marzo del 2024. Otorga este reconocimiento la contador público certificado Obdulia Gómez Escareño, vicepresidente regional Zona Noreste, y Araceli Sánchez Prado, vicepresidente de docencia Zona Noreste. Entonces, desde ahora, Roberto, muchísimas gracias por todo. Y bueno, ya dijiste, nos vemos muy pronto en otros eventos. Chavos, un gusto que hayan estado aquí. Disfruten sus vacaciones, pásensela muy, muy padre y regresamos en abril con más
capacitación para ustedes. Nos faltan todavía 4 temas. Un honor que nos estén acompañando. Gracias. Les Es dejé el material en el el chat para que el que no lo haya visto, ya está en el chat. Ahí nada más lo buscan en unos mensajitos anteriores. Empezamos la capacitación miércoles, jueves y viernes. Es miércoles 10 de abril, jueves 11, viernes 12 y martes 16. Son las siguientes sesiones. Por ahí vamos a circular los flyers. Conectada y era una notificación de Facebook. Vamos a cerrar este micro para terminar. Entonces, Roberto, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en la siguiente. Las grabaciones las vamos a poner a través de YouTube. Les comparto la liga. Va a ser Vicepresidencia de Docencia Zona Noreste. Y por ahí sus profesores se las pueden hacer llegar. Hay una manita levantada. Soy yo, Adelante. Gaby Mendoza, de Ciudad Mante, Tamaulipas. Quiero pedirle de favor a Roberto que si se puede poner en pantalla principal para tomar un screen, por favor. ¿Sí me escuchas? Roberto, abre tu pantalla para tomar Aquí está un Roberto, screen. listo para que le cambies a la vista de pantalla para que le puedas tomar una foto. Sí, por favor. La cuestión aquí es que como no tengo los controles Ahí del chat, estás perfecto. Ahí estás, Así estás sonríe. perfecto, Robert. A ver otra vez, ya te cambiaste, Robert. no, más Otra bien es vez. hablando, ¿no? Yo creo que hablando me Ahí está. principal. Muy bien, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Muchas gracias. Bueno, no, al contrario, ustedes, muchas gracias. Los dejo porque tengo clase de maestría y ya me deben de estar esperando allá. Nos vemos, con permiso. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en abril.